y el Señor nos libertó. Amén, hermano. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Dios le bendiga. Todo diciendo, hermano, qué alegría volver a vernos. Generalmente yo cuando visito alguna iglesia, digo, bueno, de acá a 2 o 3 años volveré, si Dios lo permite. Pero creo que estuve hace 5 o 6 meses. ¿Cómo te casaste? ¿Ya te olvidaste? Bien, pero bueno. Todo bien, ¿no? Después me contás porque yo soy responsable, ¿sabes? Bueno. Hermanos, qué alegría verlos. Dios les bendiga. Realmente me gozo. Disfruto muchísimo. Los cultos en mi iglesia son muy diferentes, son tan lindos como este, pero distintos. Amén. Y hablábamos recién con el pastor que el Señor toma las cosas y las transforma a su manera, las bendice y las santifica. Amén. Así que yo me gozaba en ver cómo adoran y alaban al Señor con todos los ritmos. Desde el norte, por ahí, Jujuy, miraba la quena, ¿no? El sicus, que lo tenía de adorno porque yo estaba esperando que use el sicus. ¿Dónde está el hermano que use el sicus y no lo usó? Y eso es culpa del pastor que dijo una, ¿no? Pero ustedes son más piolas que el pastor, porque la hacen enganchada. Entonces, cuando el pastor dice amén, ahí arrancó la otra, ¿no? Son todos vivos acá, ¿eh? Bueno, pero gloria al Señor. Yo veía que las chicas terminaban y arrancaban de nuevo, ¿no? Está bien, los enganchaban. Pero bueno, qué alegría, hermanos, volver a verlos y ver que la iglesia está creciendo. Ustedes son motivo de oración, ¿eh? Yo tengo un tiempito para orar cada día. 7:40 de la mañana yo estoy caminando en la plaza. Todavía no se ven los resultados, pero lo estoy haciendo, me estoy cuidando. Y camino por 45 minutos. Y esos 45 minutos yo se los dedico al Señor a orar. Y me alcanza el tiempo para orar por todos. Así que me acuerdo de la iglesia de Salta, de Guillermo, de Patricia, de los hermanos, de que se porte bien Isaías, de todo me acuerdo, de todo. Y saben, hermanos, que es tan lindo poder orar al Señor a la mañana y poder acordarse de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, que juntos estamos batallando por la fe. Por la gracia de Dios, tenía que venir a solucionar un problema en otro lado y bueno, y acá estoy, ¿eh? Así que para mí es una alegría. Hermanos, nosotros estamos en guerra. ¿Cuántos saben eso? Estamos en guerra. Y por más que usted quiera, va a tener que pelear. Hace un tiempo cuando estuve acá, hoy revisando las notas, prediqué sobre una persona que se llamaba Sama. No sé si usted se acordará, ese que defendió el campo de lentejas, ¿no? Estaba en guerra. Y hoy vuelvo a predicar un tema que tiene que ver con que nosotros somos guerreros del Señor. Pero porque está en mi corazón, ¿sabe por qué? Porque a veces estoy cansado de ver iglesias donde vienen las personas nuevas y se la internan como si estuvieran en un hospital, ¿no? Dice, bueno, hermano, tenés que hacer tal curso, tal otro, y pasan 10 años y usted lo vuelve a ver y dice, hermano, ¿y cuándo arrancás? No, estoy haciendo un curso. Hermano, nosotros hemos sido llamados a pelear la buena batalla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el enemigo está enojado. Pero nosotros tenemos que atacar a las huestes de maldad y ganar hombres, mujeres, niños, jóvenes para Cristo. ¿Sabe por qué? Porque estamos en guerra. Pero cuando a veces entendemos que estamos en guerra, creemos que estamos perdiendo la guerra o que tenemos que defendernos. Yo sé que el apóstol Pablo dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero él no estaba hablando de la guerra, él estaba hablando de la tentación. Nosotros debemos resistir la tentación, pero debemos atacar al enemigo. Vamos a leer un capítulo de la Biblia como introducción al mensaje que nos habla de cuál es la situación de la iglesia y cuál es la situación del enemigo. Mateo, capítulo 16, el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y hoy vamos a
a buscar al Señor con todo el corazón, que Él nos hable. Y vamos a tomar decisiones en esta noche. ¿Cuántos están dispuestos a tomar decisiones por Cristo? Amén. Gloria al Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Ahí nos encontramos con una confesión que hace Pedro, una declaración. Pedro declara algo muy importante. ¿Lo encontraron? Amén. Muy bien. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, y ustedes, mis discípulos, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jesús es el Señor, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que vos estás declarando ahora, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, que dice, no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Acá nos está explicando el Señor Jesús una gran verdad, porque está diciendo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si yo entiendo bien, lo que está diciendo es que la iglesia va a atacar y el Hades se va a defender, ¿no? ¿Para qué está una puerta? Para impedir que entren los que uno no quiere que entren. Pone candado, pone llave, pone la suegra ahí, como para que nadie entre. Pero hermanos, acá hay algo importante. Está diciendo las puertas del Hades. Una iglesia atacando y el Hades defendiéndose. Un ejército marchando y el enemigo defendiéndose. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermano. Gloria al Señor. Somos el ejército de Dios. Decirle que está al lado: sos el ejército de Dios. Sos un soldado de Jesucristo. No sos un paciente, sos un soldado. Y la iglesia no es un hospital. La iglesia es un cuartel donde se entrenan aquellos que van a pelear la buena batalla. Porque le damos la gloria al Señor, al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Hermanos, esto nos está hablando de que la iglesia está atacando. Y vamos a mirar una historia, ustedes la conocen bien, y está en el libro de Josué. Esta va a ser la palabra que vamos a meditar en esta noche. Vamos a comenzar con un versículo que está en Josué, capítulo 6, versículo 1. Después del Pentateuco, que son los primeros 5 libros escritos por Moisés, viene Josué. Y Josué, capítulo 6, nos dice algo parecido de lo que decía el Señor Jesús ahí en Mateo 16. ¿Se anima a leerlo conmigo? Y que retumbe este lugar con la palabra de Dios. Quiero que lo lea conmigo y que esté creyendo en su corazón lo que usted está leyendo, porque después usted va a ser desafiado a tomar una decisión. Amén. Empezamos. ¿Lo encontraron? Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Salió más o menos, ¿eh? ¿Lo hacemos de nuevo? A ver, fuerte. Ahora Jericó
estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Amén. Gloria al Señor. ¿De qué está hablando acá? Miren, para entender un poquito tenemos que saber qué era Jericó. Jericó era la ciudad capital de un pueblo muy sanguinario y de un pueblo conquistador, de un pueblo que había conquistado toda la tierra que Dios le había prometido a Israel. Y Jericó era famosa por las murallas. Dicen los historiadores que las murallas de Jericó eran tan profundas, tan anchas, que podían pasar dos carros, uno para allá y otro para allá. Era como si fuera una avenida, una calle. Bueno, Jericó era así de grande la muralla. Y dice que era altísima la muralla. Y nadie podía derrotar a Jericó. Pero nadie podía derrotar a Jericó, salvo el pueblo de Dios. Amén. Entonces, dice también que estos de Jericó eran hombres y mujeres sanguinarios. Tenían un dios, ¿no?, que se llamaba Dogón, no Drogón, Dogón. Y era un dios que el sacrificio que pedía era niños. Los de Jericó sacrificaban niños al dios Dogón. Miren qué gente mala que era, qué gente tremenda. Eran diabólicos, eran satánicos, pero también eran muy poderosos. Se ve que en algún momento, cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán para entrar a la tierra prometida, esta gente de Jericó se entera de que Dios estaba con su pueblo. Amén. ¿Saben las personas del mundo que Dios está con vos? Amén. Dios está con vos. Y la gente tiene que saber que Dios está con vos. La gente que está enfrente, en la esquina, a una cuadra, tienen que saber que en este lugar está el Señor. Que el Espíritu Santo reina en este lugar. Amén, hermanos. Y dicen que supuestamente el enemigo se enteró del milagro que había hecho Dios. El río Jordán se había abierto para que el pueblo de Dios pase. Cuando se enteraron, el rey de Jericó dijo: cierren las puertas, traben las puertas, llamen a cerrajeros, pongan 20 candados, pongan 50 cerraduras, refuercen las murallas, refuercen las puertas, que nadie entre y que nadie salga, porque el pueblo de Dios se está acercando. ¿Se dieron cuenta? El enemigo temblaba. El enemigo tenía miedo a causa de los hijos de Israel, a causa del pueblo de Dios. Amén. ¿No se te infla el pecho? No decís: yo estoy con el Señor está conmigo, no temeré, y Él me dará la victoria. El enemigo no va a poder con mi familia, el enemigo no va a poder con mis hijos, el enemigo no va a poder con mi iglesia, porque el Señor está conmigo. El enemigo tiembla y huye cuando le da la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y saben, hermanos, ¿a qué le temía el enemigo? ¿Por qué el enemigo se había encerrado? ¿Por qué Jericó estaba cerrada y bien cerrada? Algo había en el pueblo de Dios. Algo tenía el pueblo de Dios que no tenían los demás pueblos. Algo sucedía en el pueblo de Dios para que estos hombres sanguinarios, poderosos, armados hasta los dientes, se hayan escondido detrás de sus murallas porque le tenían miedo al pueblo de Dios. Y vamos a ver algunas características que tenía el pueblo de Dios, que nosotros hoy tenemos que decirle: Señor, yo quiero ser igual. Amén.
para que el enemigo huya, para que tengamos victoria, para que nuestra familia sea salva, para que Dios reine en nuestro hogar, para que nuestro matrimonio sea un matrimonio lleno del Espíritu Santo. Fíjese ahí en el libro de Josué, vamos a ver algunas características que tenía este pueblo para que el enemigo tenga miedo, para que el enemigo tema. ¿A qué le teme el enemigo? Josué, capítulo 4, versículo 20, dice así: y Josué erigió, levantó en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Y declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Josué le dijo al pueblo: consigan uno de cada tribu que tome una piedra del Jordán y la traigan. Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted va a un río, al lecho de un río, cuando está a orillas de un río, y usted quiere elegir una buena piedra, ¿de dónde saca la piedra? ¿Del agua? ¿Pero que se mete adentro del agua? Va a la mitad del río a sacar la piedra donde supuestamente están las mejores piedras. Mi hijo una vez, contando esta historia de Jericó, porque me roban los mensajes, mi hijo. Tiene 11 años y a veces tiene que predicar en la escuelita dominical y dice: papá, ¿te puedo llevar la de Jericó? ¿Te puedo llevar esta? ¿Te puedo llevar la otra? Él me decía: qué bueno sería que Dios abra el mar. Estábamos en el mar en las vacaciones, así me dijo, los mejores caracoles del fondo, ¿no? Estos hombres habían sacado las piedras del fondo del río Jordán. ¿Por qué? Porque pasaron en seco, hermano. Pasaron en seco por el río. Ya no había agua. Ellos pasaron en seco y eligieron las mejores piedras y las llevaron a la orilla. Y levantaron como una especie de monumento con esas hermosas piedras. Y cuando ellos preguntaron: ¿para qué hacemos esto?, ellos dijeron algo importante. Cuando estos nenes chiquititos que están acá, algunos hoy ya estuvieron ministrando al Señor, les pregunten a ustedes, le pregunten a mamá y a papá: ¿cómo era la iglesia cuando era chico? Ustedes le van a decir: la iglesia estaba comenzando, pero el Espíritu Santo reinaba y había milagros y el Señor bautizaba y cada día añadía al Señor los que iban a ser salvos. ¿A qué le teme el enemigo? El enemigo le teme a nuestro testimonio, hermano, a que nosotros no debemos callar y decir que Cristo nos salvó, que el Señor murió en la cruz del Calvario por nosotros y hoy los que estamos acá somos nuevas criaturas y vamos camino a la presencia del Señor cuando le da la gloria al que vive. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que nadie lo viene a pasar. Somos hijos de Dios, llamados a dar testimonio, por decirle al mundo: lo que Cristo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos. El enemigo le tiene miedo a nuestro testimonio. El enemigo no quiere cambiar. El enemigo está contento cuando los jóvenes van al colegio y nadie se entera que son cristianos. Él está contento el enemigo. O cuando vamos a nuestro trabajo y nadie se entera que somos hijos de Dios. Hermanos, no callemos. Vayamos al colegio, jóvenes, vayamos al colegio y declaremos que el Señor es nuestro Señor. No tengamos vergüenza. Hablemosle a todos de que somos hijos de Dios. Que se burlarán, seguro. Que algunos se enojarán.
que hemos leído ahí en el capítulo 4 de Josué, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios es poderosa. ¿Vos te guardarías lo que Dios hizo con vos? ¿Podrías callar lo que Dios hizo con vos? Imposible. El profeta Jeremías una vez se enojó y quiso callar. ¿Y saben lo que dijo? Tenía un fuego en mi corazón que no podía callar. ¿Cómo voy a callar? ¿Cómo voy a dejar de hablar de aquel que me amó? ¿Cómo voy a dejar de decir a mis vecinos, a mis parientes, que Cristo me ama? ¿Cómo voy a callar? El enemigo tiembla cuando la iglesia testifica de Jesucristo. Amén, hermano. Gloria al Señor. Jericó estaba cerrada y bien cerrada porque sabía lo que Dios había hecho con su pueblo. Porque los de Jericó miraban en ese llano que llegaba hasta el Jordán y de repente vieron al pueblo edificando un monumento. Y cuando mandaron los espías para ver qué estaba haciendo el pueblo de Dios y volvieron los espías, dijeron: ¿qué está haciendo Israel? Y están poniendo unas piedras una encima de otra. ¿Y qué tiene de raro eso? No, están poniendo las piedras que sacaron del lecho del río porque pasaron por el río en seco. ¿Cómo pasaron por el río en seco? Sí, porque delante del pueblo de Dios el río se abrió, porque nadie puede impedir el avance del pueblo de Dios. Amén, hermano. Gloria al Señor. ¿Y a qué más le teme el enemigo? ¿A qué más le teme el enemigo cuando la iglesia se pone de pie? Fíjese ahí en Josué, en el capítulo 3, versículo 7. Josué 3, 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Puede creer eso? ¿Y si hoy es el día? Si hoy es el día que te levanta el Señor y te llena de su Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Si hoy es el día que el Señor te llama a las misiones. Si hoy es el día en la que vos soñás con componer alabanza por el Señor y Él te da el don para que compongas alabanza por el Señor. Si hoy es el día que el Señor nos va a dar de profecía, de sanidad, de ciencia, de lengua sobre tu vida. Si hoy es el día que Dios comienza a engrandecerte para que vos engrandezcas todavía mucho más al Señor. ¿Puede creer eso? Amén. Gloria al Señor. Delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán, en orilla. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió a Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebreo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto, que era la presencia de Dios. El arca del pacto era la presencia de Dios en su pueblo. Del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies toquen el Jordán se va a abrir. Hay una gran diferencia entre el pueblo de Dios que pasó el Mar Rojo con Moisés
con el pueblo de Dios que pasó el Jordán con Josué. El pueblo de Dios que pasó el Mar Rojo con Moisés era como un niño chiquito. Había que darle la papa a la boca, ¿vio? Estaban ahí paraditos, estaba el Mar Rojo temblando porque tenían los egipcios detrás. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, levanta la mano, orá. Y el mar se lo abrió. Un líder lleno del Espíritu Santo y un pueblo carnal. ¿Me entiendes? En el paso del Jordán, la cosa había cambiado. Ya no era Josué el que tenía que hacer la obra. Era todo el pueblo. Y ya no tenían que esperar que el Jordán, que el mar se abra, sino que ahora tenían que avanzar, dar un paso de fe. ¿Me comprenden? Avanzar, mojar los piecitos que el Jordán se va a abrir. Hermanos, eso es un pueblo que está lleno del Espíritu Santo. Un pueblo que está lleno del Espíritu Santo vive por fe. No sabe a dónde va. No sabemos qué va a hacer Dios mañana de nosotros. ¿A dónde nos va a enviar el Señor? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Un pueblo lleno del Espíritu Santo pone la patita antes que el milagro suceda, porque se mueve por fe. Amén, hermano. Un pueblo lleno del Espíritu Santo se mueve en obediencia al Señor. El Señor tiene una orden, el arca va primero, y ustedes pongan la planta de pie que yo voy a pedir recordar. Un pueblo lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, es obediente al Señor. Amén. ¿A quién le teme el enemigo? El enemigo le teme a nuestra obediencia. El enemigo le teme a un pueblo que dice sí y amén. El enemigo le teme a un pueblo que dice Señor, a donde nos envíes iremos, porque somos tu pueblo, somos tus hijos, pero también somos tus siervos, y vos sos el Señor de nuestra vida. Amén, hermano. Gloria al Señor. Un pueblo obediente es un pueblo fiel. En la palabra de Dios, los que tradujeron la palabra de Dios no estaban inspirados. Inspirada es para la palabra de Dios. Y por eso hay tantas versiones de la Biblia. Está la Dios Hablador, la NBI, la Reina Valera, que todos tenemos esa. Pero se traduce a veces la palabra y no tiene la riqueza que tenía el griego, por ejemplo. El griego tenía muchas palabras para identificar la palabra que nosotros llamamos fe. Por ejemplo, la palabra fe aparece en griego como fide. Fide. A ver cómo se llama. Fide. Esa palabra fide quiere decir el que cree que Dios va a hacer un milagro, por ejemplo. ¿Amén? Fide también se utiliza para el que cree en Jesucristo como su Salvador. Pero hay otra palabra que también se traduce en la versión castellana como fe, pero no es fide, es fidelidad. Fidelidad. ¿Sabe qué quiere decir fidelidad? Fidelidad. Fidelidad. Y la palabra fidelidad aparece en Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Entonces, entendiendo esto, al leer Hebreos 11:30 que habla de los muros de Jericó, no leemos por la fe, la fide, cayeron los muros de Jericó, sino por la fidelidad del pueblo de Dios cayeron los muros de Jericó. Porque el pueblo de Dios no pidió y los muros se cayeron. No fue así. El pueblo de Dios tuvo que dar vueltas obedeciendo al Señor para que los muros se caigan. Eso se llama fidelidad. El enemigo le teme a nuestra fidelidad. Cuando somos fieles al Señor, el enemigo huye. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor.
¿Cuántos están dispuestos a obedecer al Señor? Dios te bendiga, hermano. Dios va a hacer una gran obra en tu vida. El desobediente no recibe la bendición del Señor. El obediente sí. ¿Cuántos dicen amén? Josué, capítulo 5, versículo 2. ¿Vieron cuántas cosas que el enemigo teme del pueblo de Dios? Tenga fe, hermano, esta noche. Tenga fe. La victoria es tuya, hermano. Amén. Capítulo 5, versículo 2 de Josué. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aragón. Bueno, este temita lo vamos a entender en los varones, ¿no? Circuncisión. No falta, cuando yo digo la palabra circuncisión, los varones hacen así, ¿no? Las hermanas no lo van a entender, pero los varones sí. Y dice la palabra que hay que hacer cuchillos afilados. No voy a hacer esto. Para circuncidar a los varones. Ahora, si yo entiendo bien, al otro día iban a tener que dar vuelta a la muralla, iban a tener que tener una guerra, y Josué les dice: circuncídense. ¿Imaginan el ejército de Dios yendo a la guerra? ¿Me entendió? Sin embargo, Josué le dice: se tiene que circuncidar. Cualquier general diga: estamos todos locos, van a ir a la guerra heridos, lastimados, débiles. Pero la palabra de Dios es clara cuando lo dice a nosotros ahí en Zacarías capítulo 4. No es con ejército, no es con estado físico tampoco, gracias a Dios, es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Lo que daba a entender acá era que el pueblo de Dios no iba a pelear por sus armas, no iba a pelear por su fuerza. El Señor iba a derribar la muralla. Mi hermano, el Señor está peleando por tu familia. El Señor está peleando por tu vida. Chicas, el Señor está peleando por su futuro. Él está detrás de ustedes. El Señor va detrás de nosotros como poderoso gigante, peleando por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué le temen? El enemigo. El enemigo le teme a un pueblo que se consagra al Señor. Circuncisión quiere decir consagrarse. No se circuncidaba la gente del mundo, los otros pueblos. Se circuncidaba el pueblo de Dios. Y era una señal de pacto. Era una señal de que ellos eran propiedad de Dios. Por eso, cuando alguien está lejos de Dios, el apóstol decía: ustedes son los incircuncisos de corazón. Circuncidarse quiere decir consagrarse al Señor. Y el libro va a ser hombres y mujeres. Todos nos debemos consagrar al Señor. Porque el enemigo le teme a un pueblo que está consagrado. Amén. Cuando dicen amén. Estaba cerrada y bien cerrada porque había un pueblo consagrado al Señor. Amén, hermano. ¿Y a qué le teme el enemigo? Los músicos se van a sentir identificados con esto. Pero no se deben sentir solo los músicos identificados
identificado. Todos debemos identificarnos con esto. Fíjese Josué, capítulo 5, versículo 10. Le voy a pedir que preste atención a este texto y olvídese de todo. Métase dentro de la palabra. Trate de imaginar lo que estamos leyendo. Yo voy a poner mi imaginación también y voy a contar un poco cómo pudo haber sucedido algo así. Capítulo 5, versículo 10. Demos con reverencia a esto porque es preciosa esta palabra. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron, ¿qué cosa? La Pascua. A los 14 días del mes, en los llanos de Jericó. Quiero que se imaginen un poco la situación. Una gran muralla. Soldados del enemigo con sus lanzas, sus flechas, mirando hacia el horizonte. Porque no era como acá en Salta. Acá en Salta, toda montaña. Yo cuando venía en el avión, vi un lugar que era todo liso y cultivado, se veía todo cuadradito, ¿no? De colores, que son los cultivos. Y me dijeron que era un Erma, el Valle del Erma, ¿no así puede ser? Exacto. Que es un lugar liso, rodeado por montañas. El Valle de Jericó eran llanos, era un lugar liso. ¿Qué quiere decir eso? Que los que miraban en la muralla veían hasta el horizonte, veían un lugar muy grande hasta el río Jordán. No había ninguna montaña, no había ninguna tierra elevada hasta el Jordán. Quiero que tengan en cuenta eso, ¿amén? Tengan en cuenta que era un llano, que era un lugar donde se podía ver todo. Y dice que en ese momento el pueblo de Dios celebró la Pascua. Habían entrado a la tierra prometida, tenían una gran batalla y decidieron celebrar la Pascua. Era un pueblo que había vivido mucho tiempo lejos de Dios, habían pagado por el desierto y esta era una generación nueva que quería santificar al pueblo. Y ahí estaba Josué y Caleb, aquellos espías, recuerdan que habían vuelto y habían dicho, nosotros podemos. Eran hombres santos que querían hacer de su pueblo un pueblo santo. Entonces a ese pueblo medio rebelón le dice, vamos a celebrar la Pascua. La Pascua se celebraba por familia, no se celebraba todos juntos. Cada familia tenía que celebrar la Pascua. ¿Me están entendiendo? ¿Me sigue? Los que entraron al Jordán eran 2 millones de personas. El pueblo de Israel eran 2 millones de personas, dice la Biblia. Haciendo un cálculo más o menos 600.000 familias. ¿Puede entender ese número? 600.000 familias. En un llano donde los enemigos desde su muralla miraban 2 millones de personas acampando en los llanos de Jericó. Y vamos a ver, ¿vieron cuando uno hay una página que se llama Google Gear, no sé si lo conocen, en la computadora uno puede ir por satélite desde su computadora hasta acá. Yo con mi computadora me meto en esa página desde Buenos Aires y puedo ver el techo de esta iglesia. Despacito de paso para agrandando todo el mundo y se va a medir. Entonces vamos a hacer algo parecido. Vamos a sobrevolar Jericó, vamos a llegar hasta las 600.000 familias que están ahí y vamos a meternos ahí y vamos a elegir a una.
Una familia, pero es especial la familia. Es una familia que está derrotada, pero que va a celebrar la Pascua. Y yo pensé, veo una mamá con sus hijitos. Papá no estaba, se fue de casa, no estaba, y estaba mamá. Y mamá toma a sus hijitos y le dice, yo voy a celebrar la Pascua. Mi esposo no está, pero yo voy a celebrar la Pascua. Y me imagino las familias que están cerca, que ven a esa mujer sola, pero no abandonada porque Dios está con ella, celebrando la Pascua. Agarra las maderitas, empieza a hacer el fuego, pone el cordero y el fuego comienza a quemar el cordero. Y el humo seguramente llegará a su cara y vendrán las lágrimas. Algunos será por el humo, otros será por su situación. Y me gusta pensar esto. Me gusta pensar que entre el humo debe venir una figura a lo lejos. Ella se da cuenta quién es, porque lo conoce al caminar. Es su esposo. Y su esposo se acerca y le dice, yo también quiero celebrar la Pascua. Yo también me quiero consagrar al Señor. Yo quiero volver, porque Él me habló que sin consagración estamos perdidos. Y el marido toma a su esposa de la mano y oran juntos y se consagran juntos al Señor. Y mientras el fuego hace su trabajo y un humo del holocausto comienza a subir hacia el cielo. Es la adoración, es la oración de esta familia que se eleva al trono de Dios cuando dicen amén. El enemigo está mirando, y está mirando no solo esa familia, está mirando 60.000 familias que están elevando adoración y oración al Señor de los cielos. Y ven el humo que sube, 600.000 columnas de humo, que es la adoración del pueblo de Dios. Y esa adoración llega al trono de Dios. Y Dios ve esa adoración y se satisface, como hoy ha visto nuestra adoración en este lugar. Y hoy el humito de la adoración, el incienso, ha llegado al trono de Dios como te lo leo. Pero no solo Dios ve esa adoración, el enemigo también ve la adoración. Y los que están detrás del muro ven cómo ese pueblo está adorando al Dios que abrió el Jordán y comienzan a temblar y comienzan a tener miedo porque el pueblo de Dios está adorando al Señor. Y cuando el pueblo de Dios adora, las cosas suceden, milagros suceden y un avivamiento y el Espíritu Santo cae sobre su iglesia cuando dicen amén. Gloria al Señor. Muchos años después, no había 600.000, eran solamente 150, y estaban en un aposento alto, y ellos también estaban adorando al Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando estaban adorando al Señor de rodillas, esperando en ese lugar, dice que el lugar donde estaba tembló y que se aparecieron lenguas de fuego y que sintieron un viento recio estaba en ese lugar y fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Pedro, que había llegado al Señor 3 veces, fue el primero en levantarse lleno del Espíritu Santo. Y cuando se levanta y se asoma esa ventana, en ese primer piso, ve que hay un montón de gente que está rodeando ese lugar, porque no entendían qué estaba pasando. El Espíritu Santo había caído en ese lugar para transformar la vida
no estaban haciendo lo correcto, fueron llenos del Espíritu Santo y se convirtieron en sacerdotes y cabeza del hogar. Jóvenes que dudaban, fueron llenos del Espíritu Santo y dieron su vida como Esteban por la causa del Señor. Pedro se levantó y se asomó y vio a esa gente y escuchó que alguien dijo: estos están locos, están borrachos a esta hora de la tarde. Y Pedro no lo soportó, porque ¿sabe lo que pasa? Cuando alguien está lleno del fuego de Dios, no puede soportar que un mundano hable del Señor. No lo puede soportar, porque tiene el fuego de Dios. No se acomoda, no es diplomático. Dice: vos estás hablando mal de mi Señor, yo te voy a mostrar quién es el Señor. Y me imagino a Pedro bajando las escaleras del aposento alto, metiéndose dentro de la multitud y diciéndole: no estamos borrachos, el Señor visitó a su iglesia, estamos llenos del Espíritu Santo, como la profecía de Joel había dicho: derramaré mi espíritu sobre toda la carne. ¿Cuándo dicen amén? Dice que empezó a hablar, y en ese lugar había personas de todos lados. Dice que había partos, elamitas, griegos, de Asia, que tenían idiomas diferentes. Y Pedro comenzó a hablar y a predicar el Evangelio. Y cada uno lo escuchaba en su propio idioma. Nosotros tenemos idiomas diferentes también. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos van a escuchar los jóvenes que están en la droga, porque acá tenemos jóvenes que hablan su idioma, pero están llenos del Espíritu Santo. Nos van a escuchar las familias, porque acá tenemos familias que hablan el idioma de la familia, pero están llenos del Espíritu Santo. Los ancianos van a escuchar en su idioma el Evangelio. Los niños van a escuchar en su idioma el Evangelio. Porque en este lugar reina el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Jericó estaba cerrado y bien cerrado, porque el pueblo de Dios estaba adorando y el pueblo de Dios hacía oración al Señor. ¿Cuándo lo creen? Y por último, ¿a qué le teme el enemigo? Acá hay un texto precioso, también en el capítulo 5, versículo 13. ¿Está cansado, hermano? ¿Un poquito más? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Este varón que tenía la espada, una vez vino como un cordero y murió en la cruz del Calvario. Y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a buscar a su iglesia. Este varón con la espada era el Señor Jesús. Que en una noche complicada, porque Josué al otro día iba a comenzar la conquista de Jericó, se le acercó a Josué con una espada en la mano. ¿A qué le teme el enemigo? El enemigo le teme a nuestro Señor. El enemigo tiene miedo porque Jesús está con la espada desenvainada peleando con nosotros. Amén, hermano. Él pelea
semana dejamos la Biblia en el escritorio y la volvemos a tomar el fin de semana de nuevo. ¿Cómo podemos hacer algo así si somos la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo podemos pasar un día sin hablar de alguien del Señor si somos la iglesia de Jesucristo? Josué capítulo 1, versículo 9, es el desafío que tenemos como iglesia. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Buscamos al Señor en esta noche. Mi puerta estaba cerrada, estaba bien cerrada, porque conocía al pueblo de Dios. ¿Vos crees que el enemigo no te conoce? El enemigo te conoce. Y el enemigo sabe que vos sos un hijo y una hija de Dios. El enemigo sabe que vos tenés al Señor en el corazón y el Espíritu Santo en el interior. Él sabe que el Señor te tiene en la palma de su mano y que te va a defender. Así que, hermano, levantá la cabeza. Levantá la cabeza. Y caminar en fe. Y decir, Señor, yo voy a pelear esta batalla con vos. Yo voy a vencer. La victoria viene cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios obedece, cuando el pueblo de Dios se levanta, se pone de pie y marcha. Por eso el ejército de Dios. La victoria viene cuando el pueblo de Dios se consagra. Y quiero que piense el desafío que le voy a hacer esta noche. No quiero que conteste rápido. Medítelo en su corazón. ¿Cuántos quieren consagrarse al Señor en esta noche? Gloria a Dios. ¿Qué pasa si venimos todos juntos a buscar al Señor? A buscar y a adorar al Señor. Y que el enemigo pueda ver el humo subir. Y que el enemigo pueda ver el humo subir. Venga, hermano, hagámoslo rápido. No perdemos tiempo. El que tomó la decisión, venga aquí adelante. Vamos a buscar al Señor. Vamos al aposento alto para que el Espíritu Santo hoy haga una gran obra en su iglesia. No mira a los costados. El techo ya sabe que usted está. El pastor ya sabe que usted está. El piso lo sabe. Adore a Dios. Adore al Señor en esta noche. Aleluya, aleluya. Mira tu pueblo, Señor. Mira tu pueblo. Aquí está tu pueblo. Dispuesto, Señor, a servirte con todo el corazón. Mira tu pueblo, Señor. Mira el incienso que sube hasta el cielo. Oh, Señor. Comience a adorar a Dios, hermano. Comienza a adorar a Dios, hermano. Busca al Señor. Y si tiene deseo de arrodillarse, hágalo. Que nadie impida hoy que busque al Señor. Hoy el enemigo va a huir de
Aleluya.